Sentada bajo el árbol de su patio trasero, Josefa observaba a su hija jugando, feliz porque la casa nueva tenía un gran patio en donde jugar. Santiago solo miraba desde arriba en una de sus habitaciones, feliz aún por haber comprado por fin, la casa perfecta para él. Aunque ya había pasado un mes, aún seguían desempacando algunas de sus pertenencias. Algunas de esas cosas decidió guardarlas en su ático, en lo que compraban los muebles suficientes para esa enorme casa. Llevando sus cajas al ático, se llevó con la sorpresa de que todo el lugar estaba repleto de telarañas que cubrían todos los huecos. Fue por lo necesario para deshacerse de todas las redes. Durante la limpieza miles de arañas salieron. De diferentes tamaños y colores, y desde la más sencilla hasta la más exótica. Santiago logró matar algunas cuantas, pero no todas. Estando el ático libre de esos arácnidos, compraría veneno para que no volvieran a aparecer. Al día siguiente el hombre consiguió el veneno y lo puso por todos lados. Pero lo que él creía que pasaría fue totalmente diferente. Las arañas aparecían vivas y en todas partes. En la cocina, en las habitaciones, en el carro y hasta en el baño. En el momento en que Santiago y su esposa se encontraban preparando la comida, oyeron a su hija gritar, y los dos salieron corriendo a donde estaba la pequeña. Al llegar, los dos se percataron que la niña tenía en su mano izquierda una mordida. La culpable era una araña negra que se escapaba por el pasto, hasta que Josefa de un pisotón le dio fin. Ella, preocupada porque la araña que la había mordido parecía una viuda negra. La llevaron al médico rápidamente. Afortunadamente la araña no era letal y su hija estaba fuera de peligro. Y de nuevo en casa se volvieron a encontrar con una pequeña araña en su puerta. Gracias a Josefa, Santiago aceptó llamar a un fumigador. No les importó quedarse otro mes sin muebles con tal de que esos bichos se acabaran de una vez por todas. Después de que regresaran a su casa, tuvieron días libres de arácnidos, pero esos días no duraron mucho. Una noche antes de dormir, Santiago cepillaba sus dientes frente al espejo y mientras se miraba, vio cómo bajaba lentamente una araña colgada de su telaraña. Él la mató con sus manos y salió molesto consigo mismo por contratar un servicio tan barato, y él como su esposa optaron por comprar más veneno. Querían acabar desesperadamente con las arañas, que muy temprano Josefa fue a comprar el veneno más potente que pudo costear, y esa misma tarde ella se hizo cargo de rociar en todos lados. Al día siguiente, después del trabajo, Santiago se encargaría en volver a rociar en los sitios que faltaron. Mientras su hija y su esposa salían, durante su tarea escuchó un ruido que no supo de dónde venía, pero era similar al ruido que hacen los perros cuando se les atora algo. Subió a las habitaciones y ya no escuchaba ese ruido extraño, bajaba y el ruido se volvía a oír en todas partes, que por momentos se silenciaba. Después de unos minutos logró hallar de dónde venía el quejido. Echó un vistazo a su sótano y bajó encendiendo las luces. Abajo no vio nada y buscó el motivo del ruido y no tuvo éxito hasta que movió un estante donde cayó algo que en primera vista no supo ver qué era. Creyó que se trataba de una rata, pero al verla de cerca descubrió una enorme araña del tamaño de una rata que estaba muerta. El arácnido le pareció asqueroso y no era para menos, pues sus mandíbulas tan grandes y sus numerosos ojos, más de lo que tenía una araña normal, le provocaban incomodidad. Ni siquiera la quería recoger, no quiso tocar sus largas patas y su cuerpo peludo, y como pudo la metió en una caja y la llevó a la basura. No le quiso mostrar el asqueroso insecto para no meterle miedo a su esposa. A la mañana siguiente, Santiago llenó de veneno el sótano pensando en que podría haber más arañas como la anterior. Dejando pasar los días a que el veneno hiciera todo su efecto, la familia siguió como si nada. Durante esos días la presencia de esos indeseados invasores disminuía, solo aparecían muertas. Esto a Josefa le parecía bien y su angustia se había acabado. A pesar de que estaba tranquila, el extraño quejido que venía del sótano, ella revisó pero no encontró nada. A la llegada de su esposo ella le contó lo que pasó, pero él ya sabía de qué hablaba y temió que otra asquerosa araña como la anterior volviera a aparecer de nuevo ese bicho. Bajaron al sótano y buscaron debajo de las escaleras, movieron el estante, la lavadora vieja y todas las cajas. Querían ver detrás de un gabinete de metal, pero fue demasiado pesado para los dos y lo dejaron ahí. Por ningún lado encontraron el motivo de lo que provocaba el quejido.
Ya en la intimidad de su cuarto, ellos hablaban de la posibilidad de lidiar ahora con ratas que estuvieran en las paredes o alguna otra parte. Santiago descartó la propuesta de su esposa por pedirle un préstamo a su madre para llamar a alguien que revisara las tuberías. Y optó por pagarlo él, aunque en realidad pensaba arreglar él mismo el problema. Durante los siguientes días la mujer le cuestionaba a él cuándo llamaría el profesional, pero solo recibía evasivas de parte de él que solo la molestaban, pero él para calmar su enojo le juraba que pronto lo haría. Después de regresar de un día de trabajo, Santiago por fin había conseguido el dinero para llamar a un experto que los ayudará. Al caminar hacia la puerta algo le pareció extraño cuando vio en el césped como una araña envolvía en su red a una mariposa. Con una inquietud que lo invadía buscó dentro de su hogar a su familia sin éxito, solo había arañas a las cuales eran sin importancia para él. Fue hacia la puerta del sótano y bajó lentamente. Cada escalón que bajaba podía ver con claridad cómo el sótano estaba repleto de pequeños arácnidos que habían cubierto todo el lugar de telarañas. Al bajar por completo vio en el suelo ese grande y pesado gabinete, y en el lugar donde el gran mueble estaba, en esa pared había un hoyo que daba a un lugar desconocido. El agujero era pequeño pero lo suficientemente grande para que una persona entrara ahí. Esto fue lo que el asustado hombre pensó de inmediato. Y se acercó al oscuro hoyo gritando el nombre de su hija y esposa. Entre el oscuro sitio logró ver algo moverse dentro, algo que salía de ahí. Estando más cerca pudo ver que no se trataba de alguien de su familia y se alejó rápidamente. De aquel sitio oscuro surgieron dos arañas iguales a aquella asquerosa araña. Pero las dos repugnantes insectos pasaron de paso sin importarles la gran presa que tenían enfrente. Santiago quedó petrificado, confundido y asustado, no creía lo que había visto y aún trataba de asimilarlo hasta que de la nada un bulto enrollado en una red muy fina salió del hueco. Viendo el bulto del tamaño de un infante de 4 años, Santiago comenzó a llorar. Mientras que salían unas enormes patas delgadas y peludas, que después dieron paso a toda una criatura en forma de arácnido. Con las diminutas manos debajo de sus mandíbulas agarró el bulto y enterró sus mandíbulas en él. Dejando al descubierto aquello, vio cómo se trataba de un cuerpo, el cuerpo de su hija. Furioso y devastado tomó el recogedor y comenzó a golpear el mal formado rostro humano de aquel criatura asquerosa. La araña se trataba de defender y con sus pequeños brazos intentó atrapar a su agresor. A pesar de esto, Santiago no se echó para atrás ni siquiera viendo el tamaño que tenía esa cosa, parecido a un San Bernardo. Envalentonado, Santiago intentó clavar el recogedor de metal en el abdomen y aunque no pudo acertarse logró herir su rostro, haciéndole toser y haciendo el mismo quejido que no encontraban. Santiago volvió a acertar un golpe y cuando estaba a punto de dar otro, la escurridiza criatura entró de nuevo a su escondite, no sin antes escupirle una especie de ácido que cayó en todo su brazo derecho dejándolo herido y desapareciendo así. Arañas salieron rodeando al hombre que salió corriendo de inmediato, escapando de la casa. Se sentó en el pasto cabizbajo observando una mosca atrapada en una telaraña mientras intentaba soportar el dolor de su brazo, al mismo tiempo de que intentaba asimilar lo ocurrido. Eddie estaba hambriento y ya estaba desesperado, pero aún no comerían hasta que las visitas llegaran. Para soportar un poco más, Eddie agarró una manzana y le dio un gran mordisco y se sentó a esperar. Mientras él se comía la jugosa manzana. A un lado de él estaba su hermana Miriam, la cual pudo notar la mueca de desagrado que su hermano puso al darle otra mordida a su manzana. No pudo evitar escupir lo que tenía en la boca. El chico corrió hacia el baño para vomitar tirando la fruta en el suelo. Miriam estaba perpleja, fue con su hermano para saber cómo se encontraba. El chico tardó un poco en salir, cuando lo hizo le contó a su hermana lo que había sucedido. El joven al darle otra mordida a su manzana sintió un sabor asqueroso que no supo explicar, se había lavado la boca pero aún sentía ese sabor. Los hermanos fueron a revisar la fruta y notaron un agujero en ella, como si un gusano estuviera dentro. A Eddie le dio náuseas el pensar que había masticado un gusano. Partieron en pedazos la manzana, no encontraron el gusano pero sí hallaron algo que los dejó muy confundidos. La otra mitad estaba completamente negra a comparación de la otra mitad de la manzana.
Miriam revisó las manzanas y todas tenían un olor a podrido. De inmediato tiró toda la fruta. Eddie volvió al baño y quedándose más tiempo que antes. Las visitas llegaron, los padres preguntaron por el hermano mayor, Miriam les contó que estaba en el baño. La chica fue por él para comer pero el joven estaba asqueado, y decidió irse a su cuarto. Cuando las visitas se fueron la madre del chico fue a ver cómo se encontraba su hijo. El chico no estaba en su habitación, estaba metido de nuevo en el baño, preocupada por su hijo se acercó para saber si estaba bien, el joven salió del baño diciendo que tenía mal sabor, aún así el joven fue a dormir. Al día siguiente a Miriam se le hacía raro que su hermano no estuviera desayunando ni que estuviera despierto. Su padre le pidió que fuera con su hermano para decirle que fuera a desayunar. Miriam fue pero no lo encontró en su habitación. Escuchó ruidos en el baño y supo que su hermano estaba ahí dentro, se acercó y escuchó el llanto de su hermano. Tocó la puerta para preguntarle a su hermano si estaba bien pero no recibió respuesta. La joven llamó a sus padres, ellos fueron de inmediato y escucharon a su hijo llorar. Estaban confundidos pues su hijo no lloraba por cualquier cosa y algo grave le estaba pasando. El joven abrió la puerta, y estaba cubierto con una toalla en la parte de abajo y con la boca llena de pasta dental. El chico apestaba horrible y Miriam no pudo evitar decirlo. Su madre lo abrazaba y aunque podía detectar el horrible olor no dijo nada. El padre preguntó qué le pasaba, por qué lloraba. El chico dijo que tenía un dolor en el estómago y el dolor era insoportable pero no solo sentía dolor, pues el niño dijo que sentía miedo, había defecado y entre sus heces habían gusanos. Esto hizo que sus padres lo llevaran de inmediato con su doctor de confianza. Pensaban que tenía un gran problema de parásitos y fueron para que les dieran un desparasitante. El medicamento le ayudó con su dolor, pero aún estaba asustado, le confesó a su hermana que sentía algo dentro de él y que no se le el mal sabor de la boca. La chica al ver a su hermano en ese estado decidió cuidarlo toda la noche, quedándose en la habitación del chico. Al día siguiente la chica despertó. Su hermano no estaba en la cama, fue a buscarlo y lo encontró en la cocina desayunando, Miriam lo saludó y preguntó cómo se sentía. El chico no le dirigió la palabra a su hermana, solo la miró, agarrando su desayuno y se fue a su cuarto encerrándose. Más tarde sus padres despertaron y fueron a desayunar. Su hija les contó la actitud de su hermano y después de oír eso, el padre se propuso ir a ver a su hijo pero la madre lo detuvo, le pidió dejarlo tranquilo y que terminara su desayuno, el padre aceptó aunque luego iría a ver lo que le pasaba a su hijo. Después del desayuno Miriam fue a la escuela y su padre al trabajo. La madre se quedó en casa con Eddie que no había salido de su habitación en toda la tarde. Miriam regresó a casa con hambre y su madre le pidió que se lavara las manos para servirle de comer. Se dirigió al baño y de ahí salía Eddie el cual tenía la cara cubierta de pequeños granos. Antes de que le pudiera preguntar por su estado Eddie fue rápidamente a su habitación ignorando de nuevo a su hermana. Dentro del baño la chica encontró un pequeño gusano en el suelo, que aplastó inmediatamente. Pero otro estaba encima del retrete y había muchas más en el bote de basura. Con un olor asqueroso. Miriam salió del lugar y se dirigió hacia la habitación de su hermano. La puerta estaba cerrada. Fue por su madre para que le ayudara a abrir. Cuando la puerta por fin se abrió, encontraron al chico cubierto con una manta, no respondía a ningún llamado que le hacían. Decidieron destaparlo y se llevaron una desagradable sorpresa, al ver pequeños orificios en el cuerpo del chico. Las dos estaban preocupadas, la madre movió al chico para que se levantara y al momento de hacerlo de los orificios salieron unos pequeños gusanos que no eran blancos ni amarillos, eran negros y estaban en todos los agujeros. La madre y su hija estaban más aterradas que nunca, trataron de mover a Eddie pero él se quejaba de dolor, no tuvieron de otra que llamar a una ambulancia. La madre se quedó al lado de su hijo mientras los paramédicos llegaban. Pero mientras eso pasaba y entre más tiempo transcurría, la madre fue testigo de cómo su hijo iba sufriendo unos cambios aterradores. Lo primero que pasó fue como los pequeños orificios se agrandaban, el color de su piel comenzaba a tornarse amarillenta acompañada de un olor a podrido. Miriam estaba más aterrada que antes, podía ver cómo los gusanos se movían debajo de la piel de su hermano. Cada minuto que pasaba Eddie parecía que ya no estaba con ellas, le costaba mucho el mantenerse despierto y no se podría saber si lo estaría cuando la ambulancia llegara. El estado de Eddie empeoraba cada vez más y ya no respondía. Miriam le avisó a su madre que había escuchado a la ambulancia y salió de la habitación rápidamente para esperar a los paramédicos. La madre no se despegó de su hijo.
Cuando por fin llegaron los paramédicos, quedaron horrorizados y asqueados por la escena. Ninguno de los dos se podía mover, pero la señora con gritos hizo que los jóvenes paramédicos volvieran e hicieran su trabajo. Cuando uno de los jóvenes se acercó a hablar con Eddie, él no les respondió. Checaron su pulso pero el chico ya no tenía. Le cortaron la ropa para reanimarlo pero se encontraron con algo aterrador. Del pecho de Eddie habían pequeños orificios de donde salían larvas, que se estaban comiendo a el chico, dejando ver sus huesos. Al despertar todo el cuerpo del difunto chico. La mujer quedó destrozada cuando vio que el estómago de su hijo está deshecho. No había nada, solo gusanos y larvas, alimentándose de lo que sobraba del estómago de su hijo. Miriam estaba en shock, se preguntaba cómo podía ser posible que eso le pasara a su hermano y en tan poco tiempo. Nada de eso tenía sentido para ella. Vio como su madre salió de la habitación, dejando que los paramédicos se encargaran de su hijo. Cuando los jóvenes movieron el cadáver hacia el suelo, algo se comenzó a sacudir dentro del cuerpo. Miriam, que estaba observando todo, veía como algo subía por la garganta de su hermano muerto para por fin salir por la boca. Eso que había salido era negro, no sabían qué era hasta que se estiró, y esa cosa era otro gusano enorme de la mitad del tamaño del de una rata adulta. Parecía un larva pero gigante. La cual comenzó a moverse en dirección al cadáver, metiéndose nuevamente para terminar lo que quedaba de Eddie.